Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar que se empiecen a conectar y comenzamos. Buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a esperar un minuto para comenzar. Aló, buenos días. Hola, ¿bien usted? Oiga, me está poniendo la comunicación con unos playos, pero se la vaya. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ahora sí, no escuchaba. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos Buenos días, días. Manuel. ¿Quién estaba? Mauricio, Marcelo. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Marcelo. Buenos días. Falta don Francisco, que no está conectado. Manda un Pero- mensaje que viene atrasado. Se Ah. conecta al tiro. Francisco viene en camino, se conecta al tiro. Estamos entonces. En la sesión anterior quedamos con algunos temas que pensábamos tocar hoy día, que tienen que ver con el manejo de invierno, poda principalmente. Y también dos preguntas que los mandamos a los panelistas, se las mandamos por correo, a ver si la pudiéramos partir con eso primero, con la pregunta. Y luego pasamos al tema que íbamos a tratar hoy día, un poco íbamos a abordar el tema de poda, y con eso poder ir avanzando con Eso lo voy a dejar abierto. comité. Este ya atacamos nuevas variedades. Van a comentar de las variedades, weón. Y ahí pueden hasta meterse ustedes. Y si quieren hablar, pueden hablar ahí. Ahí. ¿Está bien? Espinosa. No lo tengo con cámara. Entonces, la idea es poder abrir la conversación también, que pudiéramos de alguna manera hacer un diálogo que a todos les sirva. Recuerden que la tarea principal y el enfoque principal de estos comités técnicos es la transferencia de información. O sea, los panelistas, a través de su conocimiento y experiencia, van orientando a otros productores, pero también los productores pueden hacer sus aportes, su alcance, también hacer preguntas, de forma que sea un comité dinámico. Así que eso es parte de lo que esperamos que vaya a ocurrir. Así que no sé, Sofi, no sé los panelistas, si tiramos al tiro la pregunta, Sofía, que se colocaron, se mandaron en el correo. Partamos por las dos preguntas, a ver, abramos la conversación con eso. Las puse ahora en el chat para que todos los puedan ver. Voy a leer la primera pregunta. Si un productor tiene una variedad tradicional en un terreno determinado, y si esta variedad tradicional tiene buenos resultados productivos, pero el mercado ya no la demanda, por su experiencia, ¿existe una relación de comportamiento productivo en un terreno y condiciones particulares entre la variedad tradicional y la nueva variedad que reemplaza? Esto de otra forma, por ejemplo, una buena flame que es reemplazada por una variedad roja en el mismo terreno, ¿garantiza éxito productivo y económico? ¿Qué dicen los panelistas? Buenos días. Ayer cuando vi la pregunta, a priori uno podría decir que sí, ¿ya? Pero hay hartas variables que uno no conoce, ¿ya?
del comportamiento. A lo mejor era productivo con un nivel o productivo exitoso por un tema de precocidad que probablemente no lo voy a tener ahora, o probablemente llevaba tantos años que manejaba demasiado bien esa variedad, pero en general creo yo que la disciplina que te puede dar una variedad antigua como una Thompson o una Flame, en cuanto al orden en las aplicaciones y el manejo, sí te puede ayudar y sería un gran paso y gran parte para el éxito en una nueva variedad. El tema es si es Flame y por decirte es un lugar que toma bien color, te va a ayudar probablemente a manejar con mucha facilidad una variedad tipo Celebration, ¿ya? Entonces, pero a lo mejor él quiere cambiar de una roja a una blanca, entonces ahí podría no tener problemas en una Timson o en otro tipo de variedades, pero es caso a caso y hay que ver bien el lugar. Esa sería la única inquietud, pero probablemente el buen manejo de una variedad tradicional te puede garantizar que lo vas a hacer bastante bien en una nueva variedad porque en general son más fáciles. Manuel, Marcelo, ¿qué opinan sobre qué respuesta podrían dar a A a ver, esa pregunta? pensando en el mismo ejemplo de Flame, en general hay que pensar también que muchas de las variedades antiguas fueron francas, entonces en la mayoría de las variedades nuevas ahora son injertos. Partiendo de ahí, el comportamiento ya es un poco más diferente. No olvidemos que en algunas variedades patrón injerto hay cierta desincronía con el despertar. En general, si es una zona fría, yo creo que tiene más probabilidades de que tenga algún tipo de problema las variedades nuevas que las variedades tradicionales. Eh, Sacando o arrancándose de la zona fría, teniendo un clima más de ladera, más caluroso, no le veo tanto problema. Es lo que yo más o menos he visto o lo que les puedo transmitir por la experiencia que tengo. Entonces tú planteas que no había una relación, una correlación directa, digamos, entre el comportamiento de una No, tradicional. mira, en variedades antiguas injertadas, por ejemplo, te podría decir una Thompson versus variedades nuevas injertadas, se comportan muy parecidas. En los sectores de suelos malos, qué sé yo, se deprimían, pero si yo voy a comprar una variedad antigua franca, por ejemplo, versus una variedad antigua injertada en un sector eh, frío, yo creo que podría tener problemas la nueva variedad. Noel, Mira, yo discrepo un poquito con mis colegas en el sentido de que bajo este ejemplo, bajo este ejemplo específico, que son dos productos, garantiza éxito productivo y económico. Yo creo que el éxito productivo bajo esta pregunta no tengo ninguna duda, digamos, que va a aumentar su volumen y productividad por unidad, digamos, eso no, sin ninguna duda. Y probablemente bajo esta pregunta que Flame, las nuevas variedades son de ahí hacia arriba en cuanto a condición y calidad. Y la segunda que dice éxito productivo, todos acá ya seríamos millonarios, perdón, éxito económico, si es que hemos hecho esos cambios, pero la verdad que no se lo puedo garantizar porque por lo general las variedades rojas, en este caso del ejemplo, son algo más tardías que una variedad de frame, bastante más, digamos. Entonces, ahí ya es donde aprieta el zapato a cada uno, cuántas cajas le quiere poner y si tiene la línea comercial, de la parte comercial en línea, digamos. Eso, la verdad que no. Si estamos hablando productivamente, sí, de todas formas. Económica, un pool.
como uno va a tener también mayor cantidad de producción, uno debería de revisar ahí los costos que probablemente se pueden disparar en cuanto a la producción, pero en lo que es la economía de escala a otros se podría marginar un poco más, pero en definitiva no garantizado. No garantizado lo económico, sí lo productivo. Perfecto. Entonces hay una respuesta que en la práctica no hay una garantía, sí, por ser una nueva variedad con un potencial productivo mayor, si viene un patrón, va a tener una respuesta superior productivamente en términos de volumen de producción, superior a la variedad que reemplaza, en el caso de las tradicionales. Y también, y ustedes lo plantearon, creo que Marcelo y Mauricio, que en el caso de variedades que salen muy tempranas, como la Flame, se va a correr, digamos, el momento de cosecha. Eso en términos de resumen. ¿Está bien el resumen? Así es, profesor. Muy bien. Pasemos a la segunda pregunta, Sofía, por favor. Ya, la segunda pregunta dice, luego de tomar la decisión de la nueva variedad a replantar, ¿cuáles son los principales pasos para la instalación de una nueva variedad? ¿Cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que se debe hacer a nivel de campo? Hartas preguntas en una. ¿Qué dicen los panelistas? A ver, yo creo que independiente de que sea una nueva variedad o no, yo creo que son como tips elementales. Por ejemplo, una buena planta. Una buena planta para mí, ojalá que sea barbada, plantarla temprano, o sea, en finales de agosto, tenerla plantada, y eso me asegura, digamos, un crecimiento en la temporada para poder llegar, digamos, lo más rápido posible a formarla y tenerla productiva lo antes posible. Entonces, para mí eso, o sea, es muy importante la planta. En general, plantas del año, de la temporada, eh, hay muchas pérdidas en campo. Eh, yo creo que vamos desde el 5%, del 10% para arriba. Entonces, yo creo que lo primero hay que asegurarse con una buena calidad de planta. Y eso generalmente es una planificación con un año o más de anticipación. Plantas entonces hay que pedirlas con un año de anticipación. Sí, para asegurarte una buena planta. O sea, generalmente cuando uno está más apurado, que si yo te dice, no, si tengo planta, pero de la temporada, ¿no? Pero ahí tú así, toda la hotelería la hace en terreno, o sea, todas las pérdidas que pueda tener el vivero las tienes tú. Y considerando la realidad que teníamos hace 2 años, cuando iniciamos estos comités de nuevas variedades, los viveros están respondiendo de una mejor manera, porque en ese momento el gran problema es que los viveros estaban saturados de pedidos y adelantaban la entrega de plantas. ¿Eso todavía se mantiene? ¿Está todavía en el escenario de O plantación? sea, no es tanto como antes, pero si es una variedad que es demandada, va a ser lo mismo. Ya, se mantiene. Bueno, Manuel, eh, Mauricio, con respecto a la pregunta. Bueno, mira, Marcelo se enfocó en la planta, en calidad de sí, planta. sí, es que más o menos en la misma línea. Primero, ¿qué, ¿qué color de variedad quiero producir? Como primera pregunta, esa decisión la tiene que tomar ya sea el productor, con su exportadora, es un tema comercial. Si va a ser blanca, verde, o sea, blanca, roja o negra, ¿no? Eso tiene que tomar la determinación primero a dónde quieren apuntar. Porque hay una gama de variedades de todo tipo de colores y ver en qué ventana uno quiere salir
para buscar este nicho o esta ventanita comercial que se puede abrir de acuerdo a la zona. Luego de ello, buscar los viveros que están, entre comillas, certificados, pero ya sabemos que son tres o cuatro, no hay mucho más donde elegir. Y los estándares son más o menos similares en la calidad de las plantas, no siendo todavía el óptimo, eso les voy a decir la verdad. Yo ahí difiero un poquito con Marcelo en el tema de planta barbada o no. Yo lo que he observado en el tiempo es que las condiciones climáticas de la edafoclimática, en este caso, yo diría desde los loros hacia la parte alta del valle, tiene un mejor comportamiento las plantas en bolsa de un año más que las barbadas, tienen mayor porcentaje de prendimiento, un 95, un 98% versus las barbadas. No tengo duda que de los loros hacia abajo, donde tienen un mejor clima, menos estrés, digamos, por temperatura, ambas versiones andan mucho mejor. Por ningún motivo, si se puede utilizar plantas en bolsas del mismo año, eso es un fracaso garantizado, o sea, estamos hablando de un 70, un 50% de rendimiento. Y la cuarta es esto ya se hacía muchos años antes, que era el injerto in situ con un porte injerto, eso sí que un fracaso mayúsculo, eso totalmente descartado. Luego de ello, una vez que elegimos esto, hay que poner mucho énfasis en el transporte de estas plantas. Ojalá tener un control de calidad justamente de la empresa en el retiro de las plantas para hacer todo el camino como corresponde, porque ahí uno puede ir a elegir las plantas antes de traerla al campo y el costo que significa esto. Es muy grave, por ejemplo, tener un éxito de prendimiento de un 80%, ese 20% no se recupera más, son varios años en que esa unidad, si uno hace el proyecto con el 100% de este payback no lo vas a obtener nunca, cuesta mucho, inclusive desde el primer año y que se te quede en planta atrás producto de esta mala elección de planta. Ojalá hacerlo en el mismo vivero para ahorrar este flete, porque de lo contrario tendría que hacer tal vez un packing de selección acá en el campo para tener las plantas, entre comillas, de primera y segunda y posesionarlas en ciertos lugares. En el caso de que fuesen de primera, dejarlas todo en un mismo sector, y si las cosas no van de segundo, en un mismo sector justamente para llevarlas bien controladas y no tener una heterogeneidad dentro de tu cuartel. Eso también es gravitante. Luego de la elección de planta, obviamente, ahí depende del bolsillo de cada uno, si va a hacer preparación de suelo o va a replantar en el mismo lugar que está el otro parrón. Eso, si estamos hablando en condiciones ideales, pucha, ojalá a partir de nuevo moviendo el suelo, pensando que que los replantes vienen para sacar un parrón tal vez que tenga 20 o más años, es bueno justamente dar vuelta el suelo y si hay tiempo y superficie, dejarlo con el V por lo menos un año, 2 años, para que esta vuelta de suelo todos los patógenos o las alelopatías que están en el suelo puedan disminuir. Eso es las condiciones ideales. Si no se puede hacer en el mismo año y plantar al lado de la planta, matándole ya sea con herbicida o arrancándolo. Hay para todos los gustos, pero si estamos hablando de condiciones ideales, eso sería lo ideal, dar vuelta a todo. Si se me queda algo más, ahí le pido a Mauricio que me apoye, pero más o menos esos serían los tips para iniciar. Digamos. Mauricio. Sí, como bien dice Manuel, lo ideal siempre nos va a ayudar a garantizar un mejor resultado y una homogeneidad. Y como bien dijo Marcelo y Manuel, parte desde una buena planta. Después hay temas más complejos y dependen de los presupuestos de cada uno. El tipo de conducción. Hoy día que ya han pasado más de 10 años desde que partieron estas nuevas variedades, vemos que hay variedades que se comportan muy bien en sistemas lineales y hay otras que son las menores,
menor cantidad que no se comportan tan bien, y vienen esos comentarios a veces de que, ejemplo, la Yac Salud no es muy fructífera. Hay variedades que en ciertos lugares no se comportan bien en podas muy cortas, entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que conocer el historial, ver el comportamiento en la zona cuando yo elija la variedad, porque probablemente si es una variedad muy vigorosa, el marco de plantación va a ser distinto a una variedad que no sea tan vigorosa. A modo de ejemplo, nosotros teníamos una Yac Salud de 2.000 plantas por hectárea y una de 1.111, y la de 1.111 todos los años ha sido mejor. Entonces, no todas las variedades se comportan igual, entonces hay que hacer hincapié en eso. Hay variedades como Tom Crisp, si lo coloco sobre un Ramsey, voy a tener una planta que va a ser extremadamente vigorosa y probablemente no me deje de tener una densidad alta. Entonces, hay hartas variables. Y lo otro es la parte fitosanitaria y el historial del huerto. Si nosotros sabemos que tenemos un sector con una textura de suelo que favorece y hay presencia de nematos o otro tipo de patógenos, es importante aprovechar cuando no haya suelo de poder hacer enmiendas sanitarias, enmiendas de suelo, porque cuando el huerto está establecido es más caro y es más difícil y no son tan eficientes. Entonces, va a depender de cada presupuesto, de cuál es el proyecto y la disponibilidad que tenemos. Pero va en el mismo sentido, pero hay que partir con una planta sana y con un huerto con un suelo bien preparado y tener claro el proyecto que queremos, porque como dijo Manuel, cuando partimos con plantas del año, ese 20-30% después es muy caro poder recuperarlo y nunca se recupera. Eso. Gracias Mauricio. Yo creo que por los comentarios de ustedes y la respuesta o sea, la pregunta que nos llegó y la respuesta que entregaron ustedes, yo creo que se aborda, digamos, y se responde la consulta. Pasemos a lo que habíamos planificado, que tiene que ver con poda. Estamos en época de poda, y empecemos a dar, el ideal es que pudieran dar algunas orientaciones que tienen que ver principalmente con la elección del material, qué es lo que se debe dejar, si hay algunas variedades en forma específica que requieren una conducción distinta, que se ha ido modificando a las conducciones más tradicionales. Abramos la conversación sobre eso y vamos metiendo temas. ¿Les parece? Partamos de lo más general, digamos, si se han tenido que enfrentar a modificaciones, lo otro, si los jugadores también entienden estas nuevas variedades y son capaces de poder seguir las instrucciones que ustedes les entregan, digamos, para poder manejar estas nuevas variedades. Así que abramos la conversación sobre eso. Marcelo, ¿te parece? Ok, a ver, estamos en tiempo de poda ya. Un poco lo que se propuso el año pasado, la temporada pasada, fue por el tema de la mano de obra, fue acortar en algunas variedades, o mejor dicho, irse a una poda corta en general. Los resultados que tuvimos fueron bastante buenos y, digamos, logramos rendimientos bastante aceptables digamos, en la rapidez de poda. Se captó harta gente y en general no tuvimos los problemas que esperábamos en la poda del año pasado. Los resultados que vimos en general en las variedades como Allison, como Timco, no vi mayores problemas. Nosotros podamos 2 yemas, 3 yemas visibles y en general los rendimientos no se vieron afectados. Eh, la calidad del racimo tampoco. Eh, Así que lo vamos a repetir esta temporada. En variedades como Timson, yo creo que hicimos unos ensayos
y la poda corta, muy corta, de 3, yo creo que tiene un impacto, sobre todo en la calidad del racimo que pueda haber. Entonces, vamos a hacer de nuevo el ensayo esta temporada, a ver cómo nos va, porque la teníamos ubicada en un sector un poco más frío. Eh, la variedad que también responde bien a poda corta fue la Sweet Celebration. Tampoco tuvimos impacto en la calidad ni en la producción. Eh, yo creo que fue, de lo que conversamos en la temporada, fue bastante bueno porque se propuso algo y los resultados en general ayudaron bastante. O sea, sobre todo en variedades fructíferas como la Allison, logramos, digamos, regular un poco la cantidad de trabajo que se nos venía por descarga. Marcelo, no me quedó tan claro Un poco eso, no sé si sale más sí, de los Marcelo, no me quedó componentes tan claro el complementarios. comentario que hiciste de Tinco. ¿Lo podrías repetir, por favor? Tinco, A ver, Nelson, te escuché que medio... Tinco, tú dices que Tinco no se comporta bien en poda corta. No, Timson, Ah, Timson, Timson, Timson. Timson. Ya, Es una perfecto. blanca. Ya, Timco y Allison no hay problema. ya. Timson es un poquito más errática, tenía 2 edades de parrones, entonces en uno podía a 5, en otro podía a 3, y los resultados, digamos, fueron mucho mejores en poda de 5 yemas que las de 3. Digamos, por calidad de racimo, sí. Mauricio, Manuel. Bueno, de lo que yo vi y he visto en los años anteriores, coincido con lo que dice Marcelo, junto con Timco y Allison, responden bien a podas cortas. Variedades como Sweet Globe, Celebration también andan bastante bien. La Timson tiene ese problema que cuando uno quiere acortar la poda o tiene muy poco material, a veces la calidad de los racimos no es tan buena, ¿ya? En cantidad te da los racimos, pero no son de tan buena calidad. Autumn Crisp, mientras uno no tenga el vigor equilibrado, tampoco se pueden hacer podas cortas y en general en los huertos que tuvimos mucho vigor tratamos siempre de podar en ¿cómo se llama? Podas muy con feminela, tratar de debilitar la planta lo más posible, y la fruta que venía en la feminela era bastante buena. Ya, hay que pensar que esa variedad tiene racimos muy grandes y no queremos tantas bayas, entonces en los primeros años podar y dejar feminela no es una mala herramienta. Como les dije ya anteriormente, Jack Salud también es una variedad que no anda bien en podas cortas, y el resto, Sweet Love, ¿cómo se llama? Eh, Sweet Sapphire, y otras sí andan bien en 3 yemas, pero a veces el problema que hay con las 3 yemas es que tenemos problemas de distribución de la carga, entonces hay que tener una planta bien formada para poder tener podas cortas, entonces ese también es un desafío, entonces operacionalmente nos ayuda mucho y ¿cómo se llama? En general responden bastante bien, pero si en la zona o en el sector hay alguien que ha tenido problemas con podas cortas en ciertas variedades, hay que mirar el tema y sobre todo cuando son sistemas lineales. Eso. Mauricio, y ahí el tema de la poda corta y el vigor. ¿En qué debieran fijarse los productores? En el momento de mirar la parra, digamos. Sí, mira, en Autumn Crisp nosotros tuvimos una poda que no la pudimos hacer con tijera, era así de extremo el vigor, era solo con tijerones. Entonces, cuando uno va conociendo ciertas variedades que al comienzo de la Autumn Crisp nos costó subirla. Todos nos decían que era una variedad muy vigorosa, entonces y después resultó que llegando al alambre se transformaba la variedad y sí fue vigorosa. Ese error lo fuimos corrigiendo después y en general ya no se ve tanto como en los primeros años de los huertos de Autumn Crisp.
Entonces, cuando uno, sobre todo la gente que va a hacer esa transición de variedad antigua a variedades nuevas, eh, puede pasar eso, ¿ya? Entonces hay que estar siempre viendo cómo se comportan, si es un tema climático, después cuando mejoran las temperaturas, los vigores aumentan, entonces es caso a caso, ¿ya? Yo creo que hoy día estamos mejor, hay más experiencia, todos tenemos en el barrio alguien que tiene ya experiencia en algunas variedades, entonces tenemos que, ¿cómo se llama? Ir, mirar los vecinos porque ya hay muchos que han dado varios pasos antes que nosotros, entonces eso hay que aprovecharlo. Manuel, Sí, mira, bueno, la poda viene siendo un arte bien, bajo mi punto de vista, bien artesanal, la verdad, ¿no? Que tiene que ver ahí con criterios que ojalá fuesen los más acotados posible y ahí el llamado a todos los colegas y a todos, digamos, a ser súper precisos en lo que uno busca, digamos. Si ya estamos pensando en lo que es productividad, se parte al revés en el sentido de que cuántas cajas quiero ponerle a esa unidad, que estamos de acuerdo que la mayoría de todas estas nuevas variedades pueden contener sin ningún problema entre 3.400, 3.500 hasta 4.000 o 4.500 cajas, pero con ello uno hace el cálculo hacia atrás para ver cuántos cargadores y yemas quiere tener para lograr esa productividad. Dicho eso, no sé, pues en las variedades tradicionales, voy a dar un par de ejemplos, como en Thompson y Superior, uno busca para tener unas 2.500, 3.000 cajas entre 110.000 y 120.000 brotes. Eh, Ahí parte el cálculo de cuántas yemas quiero dejar de acuerdo a la fertilidad actual. Como dato, por ejemplo, en la parte alta de acá, en Manfla, en las Thompson estamos en fertilidades hoy día de en torno a los entre 48 y 50% versus Autumn Chris, que es una variedad nueva que está sobre el 90%. Esa es en el mismo sitio, esa es la realidad fértil. Y luego de ello uno hace esa corrección con ese porcentaje, ya sea de fertilidad, si le creo o no, pero bueno, ya es un dato duro. Y nos podemos encontrar que, por ejemplo, una poda de Thompson, con esa fertilidad, nos encontramos con 300.000 brotes al inicio, entre comillas, antes que brotes, en la teoría, para llegar posteriormente a estos 110, 120.000 para tener las cajas que uno requiere. Y en las nuevas variedades que el año pasado se lanzó por el tema de la baja mano de obra que había en esa etapa de la productividad, ya sea pandémica, bono y todo el cuento, no habían trabajadores en esa época. Nos vimos la obligación de ponerle un poco más de materia gris y con algunas cosas que se hicieron bien al límite, como dejar hasta una yema, por ejemplo, con muchos cargadores con una yema. Y fue interesante verla, que si hubiese verlo si servía o no servía. Y finalmente dentro de la matriz se logró llegar a algo ya más consensuado. Como experiencia, por ejemplo, todas estas podas a una yema no dieron resultados, por ya sea si habían variedades que definitivamente no tenían la fertilidad en esa yema, que no eran tan fértiles, como también la aglomeración de muchos racimos en una misma unidad. Por lo tanto, el trabajo posterior no se llegó al potencial productivo que se esperaba. Así que, más que un ticket, una X. Y en aquellas podas que, si bien es cierto, estaban descritas a veces en las partes altas de estos valles, que ya sea por la baja humedad o por el ataque de ciertos insectos, uno jugaba un poquito más asegurado con un par de yemas más o menos. Llegamos a la conclusión que podas como en variedades Autumn Crisp, Allison, Sweet Favor, Sweet Globe y Sweet Sapphire están en torno a las
3 yemas, digamos. 3 yemas y ahí tienes que ver tu marco de plantación si le pones más o menos cargadores, pero anda bien. Aquí hago un paréntesis, Autumn Crips en general, los primeros años tienen yemas muy pegadas, menos de 2 centímetros y encuentra la siguiente yema, entonces hay que tener cuidado, si vamos a dejar esta cantidad de yemas, hay que dejar por lo menos una cuarta entre esos para lograr las 3 yemas, porque también buscando eso se quedan todos los racimos pegados y también son difíciles de trabajar posteriormente. Pero es así, o sea, el productor tiene que partir como al revés con cuánto es el material que quiere dejar para tener un potencial en caja o productivo que requiere. Pero lo que dice Marcelo y Mauricio, totalmente de acuerdo. Ahí están las 3 yemas, las 4 yemas, de acuerdo a la localidad en la que uno se encuentra y su objetivo principal. Oye, la fecha de poda, yo sé que se ha ido modificando dependiendo de si hay personal o no para ejecutarla, pero ¿cuál serían las mejores fechas para también en algunas variedades que se destaquen, digamos, que haya que tener algún cuidado especial en el momento de partir la fecha en que debiera planificarse la poda? A ver, Nelson, ahí va a depender un poquito de cómo es la geografía de tu campo y digamos, la necesidad de cautivar gente de packing también. Pues. No olvidemos que este valle siempre fue temprano, muchas veces empezaba en el principio de noviembre y ahora en muchas partes está empezando en enero, hablando de la parte, digamos, de la parte media baja del valle. Entonces uno a veces busca empezar con las cosechas no más allá de diciembre. Entonces, un factor a considerar también es. Yo de las variedades que traté de adelantar el año pasado, por ejemplo, que fue la Sweet Favor, por ser negra y por estar en un sector geográfico temprano, en el campo en el que estoy yo, la traté de adelantar bastante. Y ahí no me respondió muy bien. Se brotó disparejo, qué sé yo, no le gustó mucho la adelantar. Entonces este año la vamos a regular un poco más. No así la Timco en general en sectores de ladera ha respondido bien a tratar de anticiparse un poquito con la cosecha. Eso generalmente uno lo va logrando con poda y cianamida, pero en los sectores con más temperatura, en los sectores planos y los sectores bajos, casi es muy poca la diferencia que puedo lograr anticipándome, porque no recordemos que son sectores de helada, entonces ahí juega también un rol bastante importante el clima. Entonces, en las partes altas uno se puede adelantar porque no se va a helar, pero en las partes planas o cercanas al río, que son sectores más helados, uno hay que tratar también de hacer el quita el frío, porque si no, uno se puede helar y sobre todo en las variedades nuevas, que de repente puede tener problemas de brotación. Mauricio, Manuel, y está Francisco también, veo que se conectó. Yo creo que tiene que ver mucho con el tipo, vamos a volver a una conversación más antigua, suelo porte-injerto. En las laderas da lo mismo el porte-injerto que tengáis y casi la variedad que tengas, porque vas a despertar relativamente temprano y relativamente bien. La misma variedad en el mismo campo, en un sector de suelo pesado, suelo frío, puede comportarse con un medio de diferencia. Entonces, hoy día las variedades como tempranas, yo no sé cuál sería la variedad temprana, no tengo idea, pero creo que las variedades hoy día están todas preparadas para partir a finales de diciembre y enero, como dice Marcelo. Entonces,
no porque esté más arriba en posición geográfica en el valle, es más temprano. Más arriba puede ser perfectamente más tarde. Iglesia Colorada, bajo de Goyo Díaz, San Antonio, esas cuestiones son cosechas bien de marzo. Entonces las podas son bien entradas en agosto, contra sectores de laderas que son podas de, si queréis partir podando el 30 de mayo, el 30 de mayo partís, ¿cachai? Eso va a depender mucho del tipo de suelo por injerto. La variedad se puede comportar según el tipo de suelo. Eso es, según yo. Manuel, Mauricio. Sí, como dice Francisco, es importante eso. Nosotros sabemos que en el Valle Copiapó hay una franja que es bastante de un suelo limoso, un poco más pesado, que tiene problemas de temperatura, que cuando pasamos en el valle vemos los lugares que o se han dejado de producir o se han arrancado y no se han trabajado por problemas de suelo, de heladas, pero en esos sectores, yo siempre digo, es mejor atrasarse porque nosotros tuvimos una experiencia en una Sweet Globe que se podó a fines de agosto, brotó a fines de septiembre y se cosechó igual que una que brotó a fines de julio, porque fueron menos aplicaciones, la flor fue homogénea, el potencial, estamos más cerca del potencial, en cambio cuando en suelos con limitaciones climáticas o edáficas, tenemos una mala floración, sabemos que el producto final no es tan bueno. Entonces, eh, eso también se puede, de otra manera o en otra significancia, puede igual afectarnos en las nuevas variedades. Entonces, tener una flora homogénea yo creo que siempre debe ser un buen objetivo porque quiere decir que estamos cerca del óptimo de la variedad. Pero siempre hay que tener claro que sectores planos cerca del río y de texturas pesadas son de primaveras más complicadas y eso hay que considerarlo. ¿Eh? Y lo otro que siempre repito, y a lo mejor majaderamente, uno tiene que también preparar las plantas para la poda. No puedo manejar todos los huertos de la misma manera que los que voy a podar en abril, mayo, por decirlo, que los que voy a podar en julio o agosto. Entonces, es importante eso. En el valle se ha hecho harto. Yo creo que el valle que más se ha avanzado en cuanto a ver qué pasa cuando la planta entra en dormancia es el Valle de Copiapó. Entonces tenemos que aprovechar todos esos conocimientos y es una política sana preparar los puertos para las distintas fechas de poda. Y Mauricio, ¿te podría dar a qué le llamas preparar el huerto? ¿Cuáles son si hay algunos tips con respecto a eso? Bueno, cuando yo me refiero a preparar el huerto, es en el fondo cuando yo apunto a la caída de hojas, ¿ya? Eh, Cuando el invierno es marcado y tenemos era frío, son procesos que ocurren naturalmente. Pero cuando estamos en la post cosecha no sabemos cómo va a venir el otoño-invierno. Entonces, eh, hay huertos que yo quiero podar luego y probablemente los riegos van a ser menores, la post cosecha va a ser muy pegada a la cosecha, que es lo óptimo. En cambio, hay otros huertos en que probablemente yo voy a alargar un poco mi post cosecha, voy a alargar mi fertilización porque no quiero que la hoja se me caiga tan temprano. Entonces, a eso me refiero, en la estrategia de riego, cómo voy bajando el agua. En unas me voy a trazar más en quitarle el agua y en otras voy a empezar a quitarle el agua más temprano, ¿ya? Porque necesitamos que llegar a una poda, ojalá sin hoja, ¿ya? Que coincidan los procesos. ¿Mm? Eso. Manuel, Don Nelson, su pregunta tiene como dos miradas. La mirada técnica que abordaron los tres colegas o la mirada económica. Yo me voy a enfocar a la mirada económica porque hoy día, más que una ventana productiva, se abrió un ojo de buey, es más acotado, más pequeño, en las fechas de diciembre a enero para este valle. Todos los que están fuera de esa fecha definitivamente tienen que apuntar a sacar el máximo productivo, ya que
centren toda la otra competencia comercial con la otra zona y con Perú sobre todo, entonces es más beligerante esa parte de la comercialización. Sin embargo, en esta época, diciembre y enero, me atrevería a decir, se nos abrió este veranito de San Juan, que no sé hasta cuándo va a durar, si se va a repetir este año o no. Y si es así, tal vez ciertas estrategias van a volver a lo que se hacía en los 90, en los 2000, que se trataba de salir lo antes posible. Lo antes posible, como decía Marcelo, antes era la quincena de noviembre, ¿no? En esa época que está el primer buque en noviembre. Eso hoy día no existe, pero sí, si tenemos esa ventaja y el balance entre lo potencial y lo temprano, sería bastante más adecuado hacerlo ahora, digamos, que se puede, ya que con toda esta incertidumbre, lo único que hoy día nos está quedando en ese sentido, digamos, que puedan comprar nuestra fruta y a un ritmo adecuado, ya que el ritmo de venta de febrero, marzo en adelante ha sido bien agotera y eso se está traduciendo en que las llegadas son más de 30 días a Estados Unidos con el consiguiente deterioro del producto. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacerlo un poquito más temprano para esta temporada, bienvenido, creo yo. No tengo la bola de cristal, pero ese fue el comportamiento de esta temporada que estamos culminando. Perfecto. Oye, quería hacer otra consulta. Ustedes en estas podas cortas, ¿eso anula la tarea de amarre o no? Más allá que nosotros, a ver, amarrar con podas cortas es básicamente imposible o muy difícil, o pagáis algo súper ineficiente y que verás una cantidad de cargador impresionante. A nosotros nos encanta amarrar los brotes. Yo sé que una faena media china se puede pensar que es una cuestión tremendamente cara, pero no es tan cara y no es tan china. Y los beneficios de amarrar brotes son bastante grandes. No son todos los brotes, sino que son los brotes que están en las posiciones que habitualmente el viento o en contra del viento. Pero eso nos ayuda mucho más que amarrar los cargadores. En podas cortas, diría lo que dicen los jóvenes señores, nadie puede hacer yema, a no ser que tengáis Thompson o otra vez así. Pero es todo cortito. El festival de las 2 y 3 yemas, dependiendo de la formación que tú tengas. Según nosotros. ¿Sí? Nelson, en general cuando uno poda así tan corto, no se amarra. Sí hay un trabajo quizá posterior de acomodar un poquito los brazos, de manera de dejarlos bien apoyados en el soporte de los alambres. Pero eso también implica quizá una labor a posterior que es, digamos, no es tan materia como la amarra, pero tienes que ir levantando o amarrando algunos brotes que quedaron mal ubicados, eh, digamos, con las aplicaciones de los pulverizadores, nebulizadores que los puedas pasar a llevar, esos brotes después tú tienes que levantar guías, pues, digamos así, y irlas ubicando bien, pues, o sea, es una por otra, o sea, no amarras, pero te significa un trabajo, digamos, un poquito a posteriori. ¿Cómo, Manuel, cómo es la agronomía? Depende. Te diría que sí y no. En lo que sí, es lo que describe Marcelo, que mientras no tengas un huerto ya bien formado, vas a tener que al inicio amarrar como todo el mundo, después menos, y ya cuando tienes tu huerto con formación, ya cuando que los brazos caen en tu tejido, tanto en la formación española como en la que tiene Francisco, ya ahí prácticamente tiende a cero la amarra y te la puedes ahorrar, en definitiva. Sin embargo, existen estos trabajos secundarios, ya sea de brote o de amarra de brazo, que eso con el tiempo se va a ir sacando, no hablo del brote, sino el de los brazos. Pero sí,
para ser absoluto, cuando ya tienes todo bien formado, no requieres de amarra. Y ahí hay una economía en lo que es amarra y contaminación si usas plástico, que te puedes sacar. Perfecto. Oye, hace un rato lo habíamos tocado en años anteriores respecto a la planificación, digamos, y que tenía que ver con que poder hacer un análisis. Manuel lo planteó también. Lo planteó con respecto a cómo se planifica la producción y desde ahí la relación con la poda. Eh, en el manual que nosotros publicamos el año pasado y que se dio a conocer, digamos, y que está disponible en la red. Ahí también hay un ejemplo de cómo se hacen los cálculos, así que también el que tenga necesidad, ahí hay bastante información con respecto a eso también. Y también como hay una descripción en ese manual hay una descripción general de los manejos por variedad, ahí también hay una descripción también referido a poda, así que es bueno que lo puedan revisar, lo puedan ir mirando, y si se van generando dudas, lo podemos nuevamente revisar, digamos. Pero ahí hay bastante información que sirve para la planificación y sirve también para poder orientar la voz. Así que creo que ahí hay un tema. Me queda solo una pregunta de parte mía, digamos, pendiente, y que tiene que ver con los cuidados del ingreso de patógenos, digamos, en el momento. ¿Han tenido algunos daños claros de ingreso patógeno en algunas variedades más sensibles, tal vez, en el momento de la poda? Mauricio. Bueno, partiré yo. En general, en condiciones normales, el valle nuestro es bastante sano. No tenemos humedades relativas tan altas. Contaminaciones aéreas son más difíciles. El gran problema que tenemos muchas veces es que nuestros hongos vienen en la madera a nivel de injerto. Entonces, son hongos que vienen del injerto hacia la parte aérea y no de la parte aérea hacia adentro. Entonces, los que vienen de la parte aérea hacia adentro son más fáciles de controlar. Se pueden usar fungicidas, se pueden usar tricodermas, hay distintas herramientas. Pero los que vienen desde el tronco hacia la parte aérea, esos ya son más complicados. Existen manejos cuestionables o no cuestionables, pero es más complicado. ¿Ya? En general yo creo que nuestros huertos son más sanos. Y sí, sí, tenemos claro de que hay contaminación en un huerto, hay que tomar las medidas de profilaxia que en general uno hace, que andar con la botellita con el spray de cloro, o después aplicar un fungicida, ya sea en una pasta poda. Hay gente que pasa con un pulverizador, pero sí pueden haber problemas de contaminaciones, pero yo creo que en general el material que viene contaminado, y son sectores del valle más acotados en donde hay condiciones para que tengamos vuelos de esporas y conillas de Botrofagria. Esa es mi opinión. Francisco, Manuel, Marcelo. Básicamente, eso, considerar las medidas culturales básicas, como mencionaba Mauricio, que en el fondo es que los que llegan a podar, lo primero que hay que hacer es desinfectar las tijeras, y cada vez que tengan vis de corte o de sector, desinfectarlas. Eso es como, es como el desde. Y en general, de las enfermedades de la madera que uno pueda ver, generalmente vienen de vivero, porque generalmente no es que se contagien aquí en el sector o en la zona. Como anécdota nomás, yo lo único que vi, así como raro esta temporada, fue en una Autumn Crisp, pero ya en brote, que
Hace rato no veía unos ataques de pulgones. En un sector me pegó fuerte un- una plaga que no la veía hace rato, de pulgón. Pero en esa variedad nomás, fue extraño. Francisco, Manuel, Medidas culturales, nada más. ya. Mencionar más, no tengo. Y las variedades nuevas básicamente no lo he visto. Las últimas Crimson que arrancamos nosotros, vi algo de la madera. Pero las variedades nuevas no he visto nada. Ahora son variedades recién plantadas con poco manejo ligero. Oye, yo creo que hemos avanzado bastante. Ahí Sofía publicó eh, el- la dirección y el espacio para poder llegar al, al manual. O sea, el manual está disponible. La idea también que ese manual, tal vez a final de año lo vamos a volver a revisar y agregar algunas cosas, mejorarlo. Pero ahí hay información que también sirve de guía, digamos, y de orientación a poder trabajar. Eh, que sigamos avanzando entonces, tenemos una próxima sesión en mayo. Eh, ¿qué temas le gustaría tocar para Don a ir Nelson, avanzando? señor Diga, Nelson, le diga. pido la palabra. Mira, justamente para la siguiente sesión, si pudieses hacer las diligencias ahí con algún experto o asesor. ¿Mm? ¿Mm? Esto ya es transversal, traspasa las nuevas variedades, pero también les pega, es para todos. Si podemos, nos pueden dar algún tips o alguna pequeña charla en este módulo respecto de toda la carestía que viene en los agroquímicos y fertilizantes. ¿Qué quiero decir con ello? Que probablemente muchas empresas han tomado decisiones que van a ser tal vez eh, pan para hoy y hambre para mañana, ya que está extremadamente caro todo lo que son insumos. Entonces hay decisiones que se están tomando desde aplicar a la mitad el plan de fertilización o menos que eso, y también algunos ajustes en los fitosanitarios. Entonces, adelantémonos como Valle a esto que probablemente va a funcionar este año, pero si esto persiste, digamos, vamos a tener después raquitismo en nuestros planteles. Entonces, ¿cómo poder abordarlos con eh, herramientas que existen técnicamente también, que Mauricio la ha utilizado, Marcelo me imagino que también, de cómo poder abordar este chaparrón que puede ser 2 años, 3 años, nadie lo sabe, digamos. Entonces, si nos vamos adelantando con eso, Nelson, te lo agradecería. Perfecto, buena tarea. Creo que la próxima sesión es, si no me equivoco, Sofi, en junio, el 9, ¿no? En mayo veo que no tenemos próxima, por lo menos de variedades. Nuestro plan sería el 9 de junio y tocaríamos justamente el tema que tú planteas, Manuel. Vamos a hacer las gestiones para llegar a poder traer alguna persona que nos pueda ayudar sobre esto y abrir la conversación, ¿les parece? Sí, oye, ¿Mm? bueno, Mauricio, respecto a lo que, Mauricio puede hacer las sí, gestiones, ¿eh? Puede apoyar. mira, respecto a lo que pide Manuel, a mí una empresa, el gerente de una empresa me pidió que le hiciera un análisis de eso, ¿ya? Como les gustó, hay otras personas que igual lo están viendo, se lo hice por parte yo, que involucraba todo lo que era el suelo, todo lo que era la herramienta, todo lo que era la analítica y, ¿cómo se llama? Hemos avanzado harto en eso, ¿ya? Existe harta información porque no es un problema menor, ¿ya? No es un problema menor tampoco la ineficiencia de lo que históricamente hemos hecho, ¿ya? Entonces hay que sincerar bien los datos, hay que sincerar bien lo que hacemos, ¿ya? Es muy poco probable que encontremos a alguien que en el Valle de Copiapó haga cosas de menos. Ya el 2007, cuando los fertilizantes subieron al precio histórico, sí, hay gente que no lo hizo por un año, pero la forma de ver los análisis,
las interpretaciones a veces son un poco sesgadas y erradas, y eso nos hace a veces incrementar un problema que es para nosotros más importante que la fertilización, que es la salinidad. Entonces, hay harta herramientas. Hoy día existe la microbiología que nos puede servir, existen herramientas que nos permiten ser más eficientes, pero también, y esto es transversal, lo digo hasta San Fernando, la gente a veces hace interpretaciones erradas de los análisis de suelo y por eso toman decisiones erradas. Entonces, yo creo que es un buen tema que dice Manuel. Ojalá encontremos a otra persona, pero si no, yo se los presento y que sea una discusión abierta y que todos vayamos opinando en cada parte o en cada ítem. Ya, Eso conversémoslo, planteo. conversémoslo, Mauricio, y tratamos de armar algo, o pueden Sí, ser pues, dos exposiciones, veamos conversé- qué es lo que podemos encontrar, ¿te parece? ahí lo conversamos los 4, los 5 con Nelson. Sí. Yo creo Ya, que le vamos a hacer un entonces, favor a los parrones, man. De verdad. entonces Ujú. sería el 9 el 9 de junio, 9 de junio. Así que tenemos un espacio de tiempo para prepararnos y sería, creo, una muy buena actividad. Oye, les quiero Ya. pedir si pueden encender sus cámaras. Necesitamos dejar registro de rostros, contentos, por supuesto, para nuestro registro. Perfecto, ahí se va llenando, se va llenando. Le vamos a hacer un favor a los parrones metiendo el fertilizante. En serio. Sí. Eso es lo que comemos con ácido y vamos al comicio. Mm. Ya, Sofi, usted nos dice. ¿Dos? ¿Faltan algunos? ¿No? Ya, sonrían. 1, 2, 3. Se están incorporando otros todavía. Ya, perfecto. Oye, quería comentarles otra cosa también. En el comité de System Approach acordamos poder establecer una encuesta dirigida a los productores y también a las plantas frigoríficas tendientes a poder definir la demanda de servicios, ¿ya? Así que vamos a hacer llegar esa encuesta. Ayer nos reunimos con ASOEX para definir los temas a solicitar información, y hoy día en la tarde con el Servicio Agrícola Ganadero Regional. Así que eso nos va a permitir con esa encuesta poder que tanto ASOEX en su sitio de inspección como el Servicio Agrícola y Ganadero en la dotación de inspectores que deberían agregarse, dado si tenemos el System Approach esta temporada que viene, poder contar con los servicios. Así que es muy importante que ustedes nos puedan responder esa encuesta. Nosotros como PTI la vamos a tabular y vamos a definir también la demanda general e información que requiere el Servicio Agrícola y Ganadero y ASOEX para poder hacer sus planes de inversión y también de reserva de recursos para contar con el personal necesario para dar un buen servicio, digamos. Así que hoy de la tarde ya va a quedar esa encuesta con la reunión del Servicio Agrícola y Ganadero, ya quedaría, si la propuesta que nosotros hicimos para ella es suficiente en términos de información, mañana la estaríamos enviando para que ustedes por favor la vayan respondiendo y con eso poder tener esa planificación necesaria de recursos para contar con esto. Así que no sé, Sofi, si tenemos otra noticia. La próxima semana tenemos el comité técnico de condición. Vamos a hacer un análisis con los panelistas, principalmente asociado a las llegadas, de fruta, algunos casos en particular que varios quieren mostrar, así que sería interesante. En mayo también tenemos el Comité Técnico de Eficiencia Hídrica. Ahí se está trabajando en poder definir la demanda hídrica de los campos mediante algunas propuestas y metodologías. Así que hay un trabajo ahí. Nos salimos un poco del intrapredial y estamos haciendo una mirada más de cuencas, tanto en el Huasco como en el Copiapó, pero creemos necesaria para poder que ustedes puedan planificar mirado desde el punto de vista de la disponibilidad del agua
planificar sus inversiones y sus trabajos. Así que ahí también eso está vigente. No abrimos la consulta también al auditorio. Si hay algunos temas que algunos de ustedes, los que están participando como auditorio, si quieren poner algún tema, abierto también la posibilidad que lo planteen a través de chat, a través de que puedan abrir su micrófono y plantearlo. Y también siempre nosotros disponibles a recibir el correo o lo que ustedes dispongan para poder hacer la planificación de estos comités técnicos. Si no hay más información, agradecerle a los panelistas. Quedamos con tarea, Manuel, que tú nos diste. Mauricio, agradecer a Mauricio la disposición a poder abordarlo también y en conjunto vamos a ver planificar un próximo comité abordando los temas que Manuel planteó y que creo que son necesarios. Así que súper bien. Sofi, ¿algo más? Nada más. Entonces, agradecerle a todos y muchas gracias a los panelistas y muchas gracias también a los asistentes y seguimos en este proceso de mejorar la producción de UAMS. Ok, buenos días a Muchas todos, gracias. que les vaya bien, cuídense. Gracias Francisco, Manuel, Bueno, Mauricio, que tengan Marcelo. buenos Gracias a días a todos. todos. Gracias. Cuidarse mucho. Gracias, gracias.